por ahí el tema de, o sea, no sé si le parece a Jazmín, yo puedo empezar con el tema de valores y el problema, y ella que tenía anotado bien lo de los derechos, y lo puede decir. Eh, Como ustedes quieran, ustedes, Sí, no ustedes hay eligen. problema. Bien, buenísimo. Bueno, para hacer un resumen, el tema del caso, bueno, vemos que se presenta que en una guardia de un hospital se encuentra Lana, y que está preocupada por una situación, o la ha dejado como sin aliento, por así decir, una situación que acaba de vivir, que es que dos personas, había una sola cama en la guardia, y solamente una persona podría ser destinada a esa, en la cual se encontraba Roque, una persona que ella conocía desde su infancia, era una persona sana, que bueno, era un caso de COVID y que se agravó su situación. Y en el otro caso, el caso de Pedro, que tenía un cáncer avanzado. Entonces, acá nosotros, bueno, fuimos viendo el tema de los valores, donde nosotros identificamos el tema de la igualdad y la justicia. Pusimos el tema de la igualdad porque los médicos que deciden el tema de cómo otorgarle la cama a Pedro, porque era más joven, o sea, vimos el tema del componente de la edad, por ahí como que era lo que va a influenciar a estos médicos a que tomen esa decisión, que era por una cuestión más que nada de edad, porque era más joven y como que tenía más una vida por vivir, y Roque ya había vivido lo suficiente, eso era lo que argumentaban. Entonces también entendíamos que se volvía algo injusto solamente tomar ese componente. Y también la cuestión, bueno, en el caso del problema ético, veíamos el tema de los recursos que eran limitados, y acá los médicos tenían que decidir a quién iba destinada esa última cama de terapia intensiva. Y bueno, y ahora, Yasmín, si podés decir el tema de los derechos que habíamos visto involucrados. Sí, bueno, desde el punto de vista de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, podemos mencionar varios artículos, entre ellos el artículo 2 de Dignidad Humana y Derechos Humanos, porque entra en conflicto, en dilema, el tema de a quién se le da prioridad y se da prioridad el bienestar de la persona. También está el consentimiento informado, que sería el artículo 6. En este caso no conocemos si es que Roque habrá tomado una voluntad anticipada respecto al tema de si es que él desea ser conectado específicamente a ventilación. Por lo tanto, si bien se toma una medida como un poco arriesgada por el tema de que está grave, se intenta prolongar lo mayormente posible, alargar su vida. Es un tema que no es menor y que también se tuvo que haber igual evaluado. El siguiente fue el artículo 8 del respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal. También el artículo 10 de igualdad, justicia y equidad, y el artículo 11 de no discriminación y no estigmatización, eh, que también se vio involucrado. Y por parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25, que es del derecho a la salud. Y es por lo menos en temas legales. Bien, y nosotros habíamos, si bien nos costó y nos estábamos analizando el tema de qué acción seguir, nos había parecido importante el tema este de ver si había, que se evaluara el tema de si había un documento o alguna voluntad anticipada por parte de ambos, más que nada por Pedro, que él venía con una enfermedad que había estado evolucionando, y quizás había tenido como el tiempo para pensar esto, que se encontraba en esta situación, eh, que no se lo conectara, y bueno, esto habíamos estado pensando más que nada. Está bien. Está bien. Me parece que estaría bueno que todos presenten lo que trabajaron y después lo analizamos entre todos. El grupo 2, ¿qué trabajaron? Hola. Hola. Eh, bueno, nos dividimos entre dos, así que yo digo la primera parte y después eh, siguen. Bueno, primero lo de resumen de los hechos, pero no lo escribimos porque era el mismo caso. Después
pusimos los valores morales identificados. Ahí justicia, porque lo justo sería que ambos reciban una cama en terapia. Entonces, bueno, por eso lo vimos vulnerado el valor. Y después la igualdad, que va de la mano con el anterior, ya que en la situación se debió priorizar a uno que el otro, entonces como que se vio afectado el valor. Perdón, me tilde. Después, los problemas identificados pusimos dos. Pusimos que hay un pobre abastecimiento de camas en terapia intensiva y después decidir a qué paciente otorgar el último recurso disponible de asistencia respiratoria mecánica, ambos con alto riesgo de vida. Y bueno, después pusimos los derechos que veíamos afectados, que eso los va a leer Renata. Hola. Bueno, nosotros como derechos vulnerados, tomando en cuenta lo que era la Declaración de Bioética y Derechos Humanos y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su parte, pusimos que se había afectado el artículo número 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Junto con este también se menciona lo que es el artículo 25, donde se dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure la salud, el bienestar y en especial la asistencia médica. Justamente porque en este caso no se le puede brindar una atención médica eficaz por completo a ambos pacientes, sino que se tiene que decidir sobre uno de ellos. Después también mencionamos el artículo número 10, que habla de la igualdad, la justicia y la equidad, refiriéndonos a lo que mencioné recientemente. Después tenemos el artículo 14, que dice, que habla acerca de la responsabilidad social y de salud, que en este caso creemos que refiere más al Estado en lo que respecta a la distribución de los recursos y al abastecimiento, por ejemplo, de camas en los hospitales. Y después, respecto a las acciones posibles a tomar, pusimos: en primera instancia se podría consultar a otras instituciones médicas, en lo posible las más cercanas, si cuentan con la disponibilidad de camas para brindar asistencia respiratoria mecánica al paciente que no se ha elegido. Después, en caso de que los demás establecimientos se encuentren en la misma situación, asegurar que el paciente reciba la atención médica disponible en el nivel subsiguiente de complejidad y complementando lo que dije recién, garantizar el nivel máximo de atención sanitaria para el paciente que no reciba la asistencia respiratoria mecánica, asegurando en todo momento una atención digna, respetuosa y compasiva que incluya el adecuado manejo de los síntomas del paciente y también para acompañarlo correctamente, ya que todo paciente tiene derecho a recibir, en este caso, cuidados paliativos apropiados, lo cual respondería a lo que es la ley de muerte digna, en este caso. Muy bien, han visto algunos otros aspectos. Está bien. El grupo 3. ¿Asignaron a alguien del grupo 3 para compartir lo que trabajaron? Somos nosotros, profe. No sé si está mi compañera la que escribió. Sí, acá. No. Bueno, nosotros como grupo, los problemas éticos que consideramos como prioridades fue la falta de recursos sanitarios, la falta de análisis sobre las posibilidades de vida de los pacientes y el encarnizamiento terapéutico. A esto nos vamos a que decidieron tratar a Pedro de 30 años, que tenía como menos posibilidades de vida que Roque, que era solo COVID al ser mayor, pero no tenía tantas afecciones como Pedro. Después, los valores y derechos vulnerados que consideramos fue el artículo 3, que habla de derecho a la vida, la dignidad y la salud, y los valores de igualdad y de salud, también como el artículo 10, que hablaba de respetar la igualdad y fundamentar de todos los humanos la dignidad y derechos como tal, de modo que sean tratados con justicia y equidad. Y después
los chicos iban a hablar de cómo íbamos a evaluar el procedimiento a seguir, que consideramos que, bueno, se debería intentar hablar con otros médicos para evaluar a quién internar, y de tal forma a la otra persona intentar encontrarle otra cama o algo en otro centro de salud. ¿Tienen algo más para agregar? No, por ahí lo que nos hizo ruido fue que en el caso, cuando se plantea la decisión, menciona como que es tomada por 2 médicos y entendemos que es una decisión que tiene que tomarse de manera rápida, pero por ahí planteamos en los cursos de acción que se integre a alguien más del personal médico para tomar esa decisión, ya que es una decisión bastante contundente. Y bueno, y también pensando en el derecho a la muerte digna. Obviamente esto lo suponemos nosotros porque el caso no lo menciona, pero por ahí también podría verse vulnerado ese derecho de acuerdo a lo que haya expresado el paciente que tenía el cáncer terminal. Está bien. Como van viendo, cada uno ha visto distintos elementos, se han enfocado en otros aspectos y lo vamos a ver en general. El grupo 4, no sé, del grupo 4, ¿a quién asignaron para compartir? Bueno, paso a explicar el problema que habíamos como propuesto que se veía en el caso, que era la falta de recursos, especialmente en este hospital. Y no me acuerdo quién era mi compañera que iba a explicar los derechos vulnerados. Bien, los derechos que identificamos en primer lugar fue el derecho a la salud, que va a implicar el derecho a una atención médica de calidad, que en este caso va a estar condicionada por los recursos que va a presentar el hospital, tanto recursos como lo sería la cama y también de personal médico, porque la médica del caso refiere también a estar muy cansada, y eso es a lo que destacamos. Después, por su carácter de interdependencia de los derechos, identificamos que al no poder asignarle una cama en terapia intensiva a Roque, como se decidió, se está vulnerando su derecho a la libertad y a la vida, y al mismo tiempo, por los criterios por los cuales se determinó a quién darle o no la cama en terapia intensiva, que son la edad y el tipo de patología, se está también vulnerando el derecho a la justicia y a la igualdad. Esos son más o menos los derechos que identificamos. Después también dividimos como en 2 partes las propuestas a seguir. Una de ellas, que era a corto plazo, sería buscarle una cama y un respirador mecánico en algún otro hospital o clínica para no dejarlo sin atención médica y que sea considerado como un abandono de persona. Y también que mientras se encuentran estos recursos, brindarle al paciente otras alternativas para para dar un poco de alivio, aunque no sean tan efectivas como la respiración mecánica, como por ejemplo sería una máscara de oxígeno. Y después también consideramos recomendaciones a largo plazo que tienen que ver con los conceptos de salud colectiva y salud pública, donde la salud pública refiere a la intervención del Estado. Entonces consideramos que una buena recomendación sería el reclamo por parte de las instituciones al Estado el recurso que está faltando, y por otro lado, retomando el concepto de salud colectiva, que refiere a la intervención de la comunidad o a la protección de la comunidad, de la salud de la población. Como Roque está hospitalizado por COVID, también
el contagio de esa enfermedad, bueno, ya sabemos que tiene que ver con la responsabilidad de la comunidad también. Entonces, por ahí una recomendación sería, bueno, que la comunidad adopte las medidas de prevención para que no haya este tipo de colapsos también en los hospitales. Y eso. Bien, una mirada macro, digamos. Está bien. Del grupo 5, ¿hay alguien que quiera compartir? ¿Se fueron? Profe, ¿usted tiene los nombres de los grupos? No. Los nombres. A ver, no sé si accedo ahora. El aula 5 son Stephanie Pérez, Juan Pablo, Fiorella, Marce, Melina, Seba. Lo estoy mandando al frente. Sí, profe, somos nosotros. Ah, bueno. Bueno, nosotros más bien nos centramos mucho en el caso y debatimos que hay dos partes en la que uno requiere atención inmediata y tiene posibilidades de vida, que es el paciente con COVID, y el otro paciente está más bien, como dice en el relato, dice inminente pronóstico de muerte, digamos. Entonces ya es como que ya está paliativo. Entonces nosotros lo que pensamos es de primero preguntarle al paciente paliativo, de qué es lo que él quería, ya que su pronóstico ya está cantado. Entonces queríamos saber si él quería mantener las relaciones con la familia o inducir a un coma farmacológico para evitar el sufrimiento. Algo por ese lado habíamos. No sé si alguna quiere ampliar. El paciente no es paliativo. El paciente puede requerir o puede estar en cuidados paliativos, pero no es paliativo, ¿eh? Claro, sí, estaban cuidados paliativos, como dice acá. Claro. Y cuidados paliativos se le da a alguien que ya está en las últimas, ¿no es cierto? Está bien. ¿Trabajaron algo más o quieren compartir algo más? Bueno, a ver los del grupo 6, Agustina Trujillo, Camila de Salazar. Nosotros somos del grupo 6. Bueno. Bueno, igual trabajamos bastante parecido, digamos, a los demás grupos. Como problema pusimos que era, digamos, la decisión sobre a quién ingresar y brindar la asistencia respiratoria mecánica, ya sé que solo hay una cama. Después los valores vulnerados pusimos justicia, ya que, bueno, estamos, digamos, obligados a distribuir los recursos y de esta forma, digamos, se va a generar injusticia a la persona que nos elija. Y también el valor de igualdad, bueno, básicamente muy similar, que se ve vulnerado al tener que elegir a quién asistir, generando desigualdad en las posibilidades de vivir. No sé si alguna de mis compañeras quiere hablar de los derechos. Te ayudo. Dale. Bueno, nosotros con la Declaración Universal de los Derechos Humanos mencionamos el artículo 1, que es justamente el de igualdades de derecho. Creemos que en este caso no se respeta debido a que el paciente de 30 años tendría más derechos a vida, digamos, que el paciente de 82 años, lo cual creemos que es injusto. Bueno, y algo similar con el artículo número 3, que es del derecho a la vida, y como mencionaron los compañeros,
el artículo 25, que es sobre asegurar la salud y el bienestar y la asistencia médica. No sé si alguien más quiere hablar sobre los planes de acción. Básicamente hicimos muy similar al grupo 2 que habíamos, digamos, dicho que en primer lugar íbamos a verificar la disponibilidad de camillas y respiradores en otros hospitales para no dejar a ninguno de los dos pacientes sin asistencia. Sin embargo, bueno, sabemos que estamos en un contexto de que hay escasos recursos, entonces nuestro segundo plan de acción era también evaluar según la historia clínica y patologías quién va a tener más posibilidades de vivir. Lo que sí, digamos, no sabíamos cómo se evaluaba específicamente quién tiene más posibilidades de vivir, pero bueno. Y en caso de elegir, digamos, poner a disposición todos los servicios de cuidados paliativos, bueno, tanto para él como para la familia y muerte digna y, bueno, ya bastante similar a todo lo que mencionaron. Bien. Bueno, bien. Con respecto a los valores, creo que no hay muchas diferencias. Están en juego la igualdad, la justicia y lo que nos llaman, o sea, lo fundamental es la limitación en los recursos, que bueno, hay, digamos, cuando estamos en el campo de batalla, eso es difícil de solicitar si no se hace con una programación previa. Por eso es tan importante que haya gente dedicada, digamos, a la evaluación de las necesidades, pensando en distintas posibilidades. O sea, una cosa es estar, digamos, en la misma pandemia, en la ola, y no en una situación más amesetada de casos. Entonces, es importante que en los momentos en que haya menos casos, el equipo que corresponda, porque el equipo que está, digamos, en la atención frente al paciente generalmente no, puede pedir, pero quienes tienen que hacer todos los trámites y demás son otro grupo de personas. Pero bueno, es todo un escalonamiento de evaluaciones diferentes para tratar de evitar que esta situación, para llegar a esta situación. Entonces, lo que sí dijeron bien, a pesar de saber cómo es la situación, los dos pacientes están con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, tratar de derivarlos, ¿no es cierto? De evaluar la derivación a otra ciudad o en la misma ciudad a otro hospital o sanatorio. Y también dijeron muy bien, si mientras tanto no se consigue la derivación, dar la máxima atención posible al paciente que no puede ingresar a asistencia respiratoria mecánica. Uno de los grupos dijo bien claro, se le asignó a Pedro por la edad, pero considerando que por sus patologías no parecía ser la indicación más correcta. Entonces eso quedó medio en el aire, como que algunos lo tenían bien claro cuál era la decisión y otros no, y recién acaban de decir, no me acuerdo el nombre, no sé si era Marisa, que no sabía bien cómo se asignaban. Mercedes, creo que puede relatar un poquito. No, yo iba a agregar algunas cosas. Eso, que en la descripción que hicieron de los casos, si bien, digamos, el repaso sirvió y fueron bastante ordenados, en la descripción de los dos protagonistas, serían en este caso Roque y Pedro, es fundamental la mención al estado clínico, ¿sí? Entonces, lo primero en el repaso es su condición clínica anterior. Ustedes recuerden que en una situación de crisis, y les digo, si quieren mirar en la página del Ministerio de Neuquén, entran a la web del Ministerio, en institucional van a encontrar, está la Dirección de Bioética, y ahí pueden encontrar un documento para la asignación de recursos escasos,
¿sí? En situación, digamos, y de recursos críticos, por ejemplo, todo lo que es camas de terapia intensiva. Entonces, la condición clínica es fundamental y no, digamos, tener como primer variable de decisión la edad, pues precisamente, o sea, la edad acá nos pusimos dos extremos, pero con patologías distintas, ¿sí? Entonces, una persona cursando un cáncer ya avanzado, con metástasis y eso, tiene, digamos, menos posibilidades de beneficiarse con una asistencia respiratoria y de recuperar su estado anterior de salud, ¿sí? Y no así en el caso de Roque, que la única afección que tiene es la enfermedad de COVID. Entonces eso, o sea, que ustedes siempre tienen que pensar quién es la persona que puede beneficiarse más, ¿sí? Y recuperar su anterior estado de salud ante la atención que uno le pueda brindar. Entonces, si elegimos a Pedro, probablemente caigamos en una futilidad terapéutica, ¿sí? Que alguno de los grupos lo mencionó. Entonces eso, tomar, digamos, hacer una evaluación de las personas, una evaluación clínica, ¿sí? La edad nunca es el primer dato a tener en cuenta, sino que lo que hacemos es lo que se debe hacer, digamos, es una evaluación clínica pensando siempre en el beneficio del paciente, es decir, qué posibilidades tiene de recuperar su estado de salud. Después, otra cuestión en relación con la toma de decisiones, que uno de los compañeros, Emiliano, dijo, bueno, son dos médicos, ¿sí? Lo importante es no tomar, digamos, en situaciones de emergencia uno puede consultar con un colega, con dos sería ideal, ¿sí? Pero lo importante es no tomar la decisión en soledad, ¿sí? Siempre poder tomarla en equipo y que sea una decisión respaldada, ¿sí? Para eso ustedes sepan que existen, así como existen una serie de criterios bioéticos, a la hora de tomar decisiones en este contexto también existen las escalas técnicas, ¿sí? De los médicos intensivistas, las sociedades de terapia intensiva y eso, lo que hay son escalas técnicas, ¿sí? Para evaluación de los pacientes. Pero bien mencionaron ustedes, digamos, revisar las historias clínicas, eso, y por supuesto el tema, bueno, de esto de la justicia y la igualdad es que en situaciones críticas como la que estamos viviendo hoy de pandemia, siempre es, digamos, proteger el bien colectivo por sobre el individual, ¿sí? Hacer una lectura, esto que decía una de las chicas recordaba, ¿no? La responsabilidad social de poder tener los cuidados y eso, y la cuestión de lo colectivo también apunta, digamos, a las campañas de vacunación, ¿sí? Tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Por sobre un beneficio de algún sector individual. O sea, son criterios que tienen que ver con el principio de justicia que identificaron, digamos, como principio y como valor. Hubo ahí algo medio ruido, por ahí Romina puede aclarar mejor, es que en un momento decían derecho a la justicia. Recuerden no mezclar las nociones, ¿sí? En este repaso de cara al examen, háganse una listita de cuáles son los valores morales que hemos estado viendo, cuáles son los derechos, cuáles son los principios, ¿sí? A veces tienen correlatividad, pero otras veces no. Otra cosa importante que mencionaron es el tema de ofrecer alivio, ¿no es cierto? Siempre. Y lo mismo estuvo muy bien poder conocer si existían voluntades anticipadas, ¿sí? Expresadas por los dos pacientes. Esas dos cuestiones que dijeron también estuvieron muy bien. Ahí te dice Roque sería un paciente en estado crítico y Pedro sin esperanza, o sea, un paciente en estado crítico con la asistencia respiratoria mecánica y con toda la asistencia de terapia, es probable que pueda revertir su estado, eso significa que tiene una posibilidad. Y Pedro sin esperanza, o sea, es un paciente probablemente terminal, es un paciente terminal,
y con pocas posibilidades de revertir su cuadro, y por eso está en cuidados paliativos, y lo más correcto sería ofrecer cuidados paliativos. Eh, Colocarlo en un respirador no le va a modificar su patología de base previa, que ya está muy avanzada, y solo sería prolongar la agonía. Muy probablemente, digamos, no sería brindarle una calidad de vida al final de su vida buena. Entonces, yo la verdad que no lo había pensado, pero sí me hizo recordar que, por ejemplo, en Holanda, una persona que estaba también en asistencia respiratoria mecánica previo a eso, y dijo, no, yo ya viví mi vida, y tomó la decisión de tomar los cuidados paliativos para ella y ofrecer el respirador para otros pacientes que necesitaran. No dijo específicamente bien, pero renunció a esa posibilidad, y no necesariamente en un contexto de que tenían que elegir entre uno u otro. O sea, una persona que directamente dijo, no, yo prefiero no entrar en respirador, no aceptar respirador, tomar cuidados paliativos y dejar esa posibilidad a otra persona. Nosotros, digamos, les proponemos esta situación, pero estuvo bien que primero vean, de abrir la visión, de decir, bueno, ¿qué otras posibilidades tengo? ¿Qué es lo que se hizo también? Poner un respirador en la guardia nunca lo habíamos visto. Que en un pasillo de una guardia estén con un respirador, eso jamás se había propuesto, y en casos de emergencia, como ha sucedido ahora, se han colocado a pacientes en lugares que no son adecuados, con la mayor asistencia posible, en lugares no ideales, pero se les ha dado la posibilidad. Eh, o sea, estamos en contextos realmente de emergencia. Por eso también es muy importante lo que relataron de la solidaridad. O sea, tenemos que apelar a la solidaridad y el cuidado de cada uno. Acá, no llegar a esta emergencia es fundamental, el cuidado que cada uno tenga. Cuando se apela a las no reuniones sociales, o sea, como pareciera que hay una realidad que tratamos probablemente por el tiempo que llevamos de pandemia y cuarentena más forzada o más abierta, más cerrada, por momentos es difícil de sostener. Pero creo que en este momento más que nunca tenemos que ser solidarios. Y solidarios con aquellos que están enfermos también, para que no tengan necesidad, por ejemplo, de recurrir a salir, a pesar de que están mejor o no. Si somos solidarios con aquellas personas que necesitan una mano, va a ser más fácil que salgamos todos juntos. Hay una red de contención que creo que nació en Cutralcó, que están brindando asistencia desde un saturómetro, porque también es fundamental la evaluación del paciente que puede estar necesitando la internación o no, la saturación. Y están brindando también concentradores de oxígeno, o sea, todo lo previo a tratar de evitar la internación, y para no saturar tanto el sistema. Entonces es fundamental que entre todos colaboremos y veamos en qué podemos ayudar, para que podamos disminuir esta ola, que estamos ahí en el tope de la ola. Que seguramente eso va a llevar un tiempo, pero bueno, estamos en eso. A ver qué dice, no sé. Sí. No, yo ahí les puse el link por si quieren acceder al documento, que también por ahí la lectura del documento les organiza esto, van a ver cómo se arma un documento, digamos, con recomendaciones, ¿sí? Desde bioética, les recomiendo que lo lean. Así que bueno, bien. Desaparecieron Romina y Ana, que nunca la vimos.
Bueno, chicos, bien, gracias por participar de la clase del día, de repaso. Bueno, esperamos que les sea útil lo que hemos trabajado. Pueden preguntar, si preguntan algo, traten de ser sintéticos en lo que preguntan, leer primero, así los podemos ayudar. Bueno, no sé si quedó algo en el aire, alguna duda. Profe, una consulta. Con el tema del desarrollo de la parte del parcial, ¿cómo se hace? ¿En PEDCO nos da la oportunidad de desarrollar o tenemos que hacer un documento y después enviarlo? No, en general tienen espacio para escribir en PEDCO. Para nosotros es mucho más simple porque leemos ahí directamente para corregir, pero si les da algún tipo de inseguridad y quieren escribir en Word, pueden hacerlo y después adjuntar. Tengan la tranquilidad de que está configurado. Primero que tienen más de 40 líneas para completar, o sea que no se van a quedar sin espacio para el desarrollo, y después que pueden adjuntar cualquier tipo de documento. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno. Profe, entonces serían los casos de desarrollo y choice. En general sí hacemos un popurrí de cosas. Bueno, profe, gracias. Lo que sí, lean siempre bien las consignas, ¿sí? Lean con atención las consignas, siempre tienen tiempo suficiente, así que dedíquense a pensar. Nosotros extrañamos el aula, el intercambio, digamos, que permite la presencialidad, pero bueno, esperamos que por lo menos este espacio virtual les ayude, les aporten algo, digamos, a las lecturas, y no se olviden de la bioética en el ejercicio profesional, y espero que puedan seguir profundizando en el tema. Profe, una consulta. La nota del parcial, ¿en cuánto tiempo aproximadamente está? Y cuando terminemos de corregir, en general tratamos de que estén antes de los recuperatorios, así que en cuanto podamos, las publicamos. Profe, ¿el desarrollo tiene algún límite en palabras o algo por estilo? ¿O podemos explayarnos lo que queramos? El máximo que permite PEDCO son 40 líneas, que es un montón. Si no, después pueden adjuntar un documento Word, pero nunca alcanzan a escribir, digamos, un análisis, un caso no puede llevarle más de una carilla, ¿sí? O sea, que es más o menos el espacio que han desplegado en los foros. No lleva mucho más de eso. ¿Se sabe cuántos puntos son de choice aparte del desarrollo? No, por ahora no. No, todavía no. Profe, y entonces en total, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque si no sabemos cuántos puntos son, a ver si alcanzamos. No, siempre tienen 2 puntos, no sé en lo que están. Si el programa les permite, digamos, leer, pueden hacer una lectura general para saber de qué viene el examen y después volver e ir resolviendo. No sean atolondrados, lean con tranquilidad que tienen tiempo suficiente. 2 horas tienen para entregarlo, 2 horas. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén bien, suerte. Gracias por su participación a lo largo del cuatrimestre. Que estén muy bien. Que estén bien, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, Agustina.